Hola a todos, mi nombre es Evelyn Reyes Martínez, soy estudiante en el Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. En este video vamos a hablar de dos técnicas de suavizado de datos, Smoothing by Means y Smoothing by Means Boundaries, o suavizado por medios y límites. Estas técnicas son útiles para reducir el ruido en los datos y revelar patrones subyacentes. Ok. El suavizado de datos es una técnica utilizada en minería de datos y analista estadístico para reducir la variabilidad del ruido en un conjunto de datos, facilitando su interpretación. Una de las formas más comunes de suavizado es mediante el agrupamiento de bins o intervalos, donde los datos se dividen en subconjuntos y se transforman según ciertos criterios. Dos métodos populares son el suavizado por bins, que en este caso es el Smoothing by Means, que es nuestro primer eh, método. Comencemos. Este suavizado por promedio del bin y esta es una técnica que divide los datos en grupos o bins de igual tamaño. Luego calcula la media de los valores dentro de cada bin y reemplaza cada bin valor original por esa media. Este suavizado toma los datos al promediar los valores cercanos. Los pasos de este funcionamiento. Bueno, como primer paso tenemos dividir los datos en grupos de tamaño uniforme o en bins, que son grupos. Después calcular el promedio de los valores dentro de cada bin. Y como tercer paso, reemplazar todos los valores dentro de cada bin con el promedio calculado. Veamos un ejemplo. Bueno, supongamos que tenemos estos datos, que es el 4, el 8, 9, 15, 21, 21, 24, 25, 26, 28, 29 y 34. Los dividimos en bins de tres tamaños. Después procedemos a calcular la media de cada bin y luego reemplazamos los valores originales por las medias. Bueno, en nuestro primer bin tenemos el valor 4, 8, 9, 15, los cuales se van sumando y proceden a dividirse entre 4, obteniendo pues como valor medio el 9. Y después en esta sección nosotros pues reemplazamos los valores originales por la media obtenida. Y lo mismo se realiza con los otros tres bins. Ahora, como segundo método exploramos Smoothing by Bins Boundaries o bien suavizado por límites de bin, similar a por medios de bins, solo que asignamos a cada valor de datos el valor del límite del bin al que pertenece y tiene el mismo propósito de reducir el ruido en los datos y reducir la variabilidad. Pero, ¿cómo es que funciona? Bueno, como primer paso, dividimos los datos en bins, pero en lugar de calcular la media, procedemos a identificar los valores mínimos y máximos dentro de cada bin, que son los límites, y luego cada valor se reemplaza por el límite más cercano. Ahora, como ejemplo, tenemos los mismos datos del ejemplo anterior, pero encontramos los límites de cada bin. Luego reemplazamos cada valor por el límite más cercano. Bueno, en este, que es el primer bin, tenemos los mismos valores, que es el 4, 8, 9 y 15, pero identificamos nuestro valor mínimo, que es el 4, y nuestro valor máximo, que es el 5. Después analizamos los valores intermedios, que es el 8 y el 9. Identificamos qué diferencia hay con el valor mínimo y con el valor máximo. En este caso, la diferencia de números que está entre el 4 y el 8 es de 4 y de 8 a 15 es mayor. Entonces, como el 8 está más cercano al 4, toma el valor del número 4. Así consecuentemente con el 9, con nuestro tercer valor, nuestro tercer número,
El 9 se encuentra más cerca del 4 porque tiene una diferencia de 5 números a comparación del 15 que se encuentra a 6 números. Entonces este de igual forma toma también pues el 4. Igual con nuestro segundo bin, nuestro valor mínimo es el 21 y el máximo es el 25. Entonces, nuestro segundo número, que es el 21, pues está más cercano a nuestro valor mínimo que al máximo. E igual se identifica en este primer valor, nuestro valor mínimo. Y el segundo, que es el tercero en realidad, que es el 24, este está más cercano al 25 porque pues tiene una diferencia de 3 números contra el 21 a comparación del 25 que solamente es uno. Entonces el 24 toma el valor de nuestro valor máximo que es el 25. Y por último en nuestro bin 3 identificamos que nuestro valor mínimo es el 26 y el máximo es el 24. Entonces, el siguiente número, que es el 28, tiene una diferencia de 2 números con el 26 a comparación del 34, que es una de 6 números, por lo que de igual forma pasa a ser 26 y nuestro tercer valor, que es el 29, pues se encuentra una diferencia de 3 números con el 26 a comparación del 34 que es de 5. Entonces, como se encuentra más cerca a nuestro valor mínimo, de igual forma tomaba pues el valor de 26. Y nuestro 34, que es nuestro valor máximo, permanece, porque fue otro punto de referencia de partida. Ahora, la programación de las técnicas de Smoothing by Beans Means y Smoothing by Boundaries en Java sería de la siguiente forma. Ok, la declaración de clases y métodos by Beans Means o el suavizado por promedio es lo que primero se hace en el código. Pero, ¿qué hace? Bueno, pues este código suaviza los datos reemplazando los valores en cada bin por su promedio, calcula el número de bins dividiendo el tamaño del conjunto de datos entre el tamaño del bin. Y se utiliza el método mat.sale para redondear hacia arriba si la división no es exacta. Después, nuestro for lo que hace es recorrer cada bin y se calculan los límites del bin. Después se hace un índice inicial del bin y en esta otra instrucción se pone el índice final del bin. Y se suman los valores del bin para calcular su promedio. Y calcula el promedio dividiendo la suma entre la cantidad de valores del bin para pues reemplazar cada valor del bien o bien con el promedio calculado. Y ya nuestro método by bin boundaries o suavizado por límites encarga de suavizar los datos reemplazando cada valor pues por el mínimo o máximo del bin dependiendo de cuál esté más cercano. Se calcula el número de bins igual que en el by bin means con nuestro for para que recorra cada bin y encuentre el mínimo y máximo dentro del bin. Después se procede a reemplazar cada valor con el mínimo o máximo dependiendo pues, de cuál esté más cerca. Y en nuestro siguiente método, que es el main, se procede a ejecutar el programa, donde se definen los datos, entrada y el tamaño del bin. Y después se aplica el by bin boundaries a una copia de los datos originales y muestra el resultado. Bueno, el resumen del funcionamiento se leen los datos de entrada y define el tamaño del bin y se ejecuta el by bin means reemplazando cada bin con el promedio de esos valores.
se imprime el resultado del suavizado por media y se ejecuta el binary boundaries, reemplazando cada valor con el mínimo o máximo más cercano. Esto para después imprimir el resultado del suavizado por límites. Y bueno, este código, aunque pues es muy precoz, sirve para los preprocesamientos de datos donde se hace la reducción del ruido o se suavizan los datos ruidosos para que sean más interpretables. Es útil también en las estadísticas y aprendizajes automático y análisis de tendencias para facilitar la observación de patrones de datos. Bueno, en conclusión, pues ambas técnicas tienen aplicaciones útiles en análisis de datos, especialmente en los procesamientos de datos para algoritmos de aprendizaje automático y la visualización de datos. Pero pues bueno, by bin means suaviza reemplazando con el promedio del bin ventajosamente. Esto reduce la variabilidad del ruido, proporcionando un conjunto de datos más uniforme. Sin embargo, puede distorsionar valores individuales importantes. Por otro lado, Bayes Bonaris reemplaza con el valor más cercano, mínimo o máximo, lo que mantiene valores reales del conjunto, solo modificando los datos hacia los extremos. Pero puede perder información intermedia valiosa. Y bueno, pues espero que este video haya sido útil y pues muchas gracias por ver.